Hola Francis, un saludo a tu equipo, a ti y a tu amable auditorio. Buenas tardes. Se aproximan las elecciones intermedias en las que, como casi todos sabemos, se elegirán, entre otros cargos, los que corresponden a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En este sentido, el pasado 19 de marzo, en sesión extraordinaria, se aprobó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el 6 de junio de 2021, en lo general por 9 votos a favor y 2 votos en contra de los consejeros electorales. En dicho acuerdo hay, al parecer, algo novedoso: la afiliación efectiva, que sirve para saber realmente a qué partido de los de una coalición pertenece un candidato o alguien electo como diputado y así evitar la sobre- y la subrepresentación de la Cámara de Diputados. ¿Dicho acuerdo es constitucional? ¿Puede significar un avance para nuestro sistema político electoral? Vertiré mi opinión, tratando de dar una respuesta a esas interrogantes. En efecto, nuestra Constitución mandata que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática y federal, que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. En lo concerniente al poder legislativo, nos dice que el Congreso de la Unión se divide en 2 cámaras, de diputados y de senadores. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Dicha Cámara estará integrada en su totalidad por 500 diputados, 300 de ellos elegidos por el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Además, establece cómo se realizará la demarcación territorial de los 300 distritos electorales, la cantidad mínima de diputados por estado y que se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales para la elección de los 200 escaños correspondientes al principio de representación proporcional y al sistema de listas regionales. El mismo ordenamiento norma el sistema electoral y en particular la sección 4ª del apartado A del artículo 41 establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral INE y de los organismos públicos locales, que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento. En efecto, el que exista un sistema electoral de avanzada o en construcción es por mucho la parte medular de la democracia representativa. Permite determinar las reglas a través de las cuales la población con edad de votar puede expresar sus preferencias políticas, además de establecer la vigilancia, el funcionamiento, la seguridad jurídica, etc., de los procesos electorales y realizar la función de contrapeso a los poderes clásicos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, en la elección de algunos de sus poderes. Como ha quedado señalado, nuestra forma de elegir a nuestros diputados está compuesta por el principio de mayoría relativa y el de representación proporcional, es decir, nuestro sistema en este caso es mixto. El principio de mayoría relativa se refiere al tipo de votación por el que se elige a quien obtenga el mayor número de sufragios emitidos durante la jornada electoral en un distrito uninominal, es decir, aquí los representantes compiten con sus pares para lograr acceder al escaño en disputa. El principio de representación proporcional se refiere al sistema de elección basado en la asignación de cargos de representación popular, tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido en las elecciones plurinominales. Así, el sistema mixto
combina mayoría relativa y representación proporcional, busca, aunque tal vez no necesariamente, la inclusión de las minorías para darles representatividad y participación política en la Cámara, logrando así representar o gobernar para todos o casi todos. O sea, dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad y evitar la gran sobrerepresentación de un partido político. Lo anterior implica, idealmente, que cada voto cuenta por igual, no importa que seas rico o pobre, hombre o mujer. Por lo tanto, se configura al incluir a las minorías el pluralismo democrático, logrando la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad, que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total y evitar un alto grado de sobrerepresentación de los partidos dominantes. Cobra singular relevancia el artículo 54 constitucional, pues determina las bases para que un partido político nacional pueda acceder a la repartición de los escaños de los 200 diputados por representación proporcional y al sistema de listas regionales, a saber, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Tiene que obtener por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida en las votaciones plurinominales. Cumpliendo con los dos requisitos anteriores, podrá acceder a los escaños de representación proporcional que correspondan a su votación nacional emitida, independiente y adicionalmente a los escaños que le correspondan por mayoría relativa. También establece dicho numeral que ningún partido político podrá contar con 300 diputados por ambos principios y que, en ningún caso, un partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen 8 puntos porcentuales más de los que le podrían corresponder por el porcentaje que obtuvo en la votación nacional emitida. Este precepto se puede esclarecer con un ejemplo de las elecciones de diputados federales 2018-2021 cuyos datos fueron tomados del acuerdo INE-CG 1181-2018. En esas elecciones el Partido del Trabajo tuvo una votación nacional emitida de 2.200.988 votos, lo que representa un porcentaje del 4.3587% del total de la votación nacional emitida. Si le sumamos el 8% del que nos habla la ley, tenemos que el límite de escaños que podría obtener es del 12.3587% de los 500 diputados. Al hacer la proporción con el número de integrantes de la Cámara de Diputados, es decir, al multiplicar este porcentaje por 500, resulta que los escaños a los que puede acceder el PT son 61. Ahora, si tomamos en cuenta que ganó 58 por mayoría relativa y le corresponderían 9 por representación proporcional, tenemos un total de 67, excediendo en 6 escaños el máximo al que puede acceder por ambos principios, de acuerdo con su porcentaje de votación nacional emitida. Entonces se le recortan las diputaciones que exceden a su límite, es decir, solo se le otorgan 3 diputaciones de las 9 que podría obtener por representación proporcional. Esto no aplicaría de acuerdo con el mismo numeral si por pura mayoría relativa hubiera ganado los 67 escaños. Ahora bien, si tomamos en cuenta que en ese entonces el PT iba en coalición y que algunas de las diputaciones que ganó estaban postuladas por otro partido pero ocupando un lugar en el PT, vemos que se reduce más la cantidad de curules a los que accede. Hipotéticamente, si 40 de las 58 diputaciones que ganó por representación proporcional pertenecían realmente al PT, se disminuye en 18 su representación, es decir, dicho partido realmente en esta hipótesis quedaría subrepresentado, pues como es de esperarse, los 18 diputados que no pertenecen a su partido se irán de su bancada. Dicho acuerdo determina, entre otras cosas, el acuerdo en comento que para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se verificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa. Para estos efectos se considerará afiliación efectiva aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura.
de acuerdo con el acuerdo en comento. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual él o la candidata ganadora tengan una afiliación efectiva, con lo que se busca que una coalición formada por el partido A, B y C, en el que el partido A postule a uno de sus miembros, pero en los espacios correspondientes al partido B, en caso de ganar la candidatura, como en realidad pertenecen al partido A, se sume a la estadística del partido A para no afectar la representación del partido B. En el ejemplo hipotético del PT, podría acceder a 18 diputaciones por el principio de representación proporcional, ya que, gracias a que la afiliación efectiva determina que 18 de los escaños obtenidos en realidad no le pertenecen, o sea, si el PT tuvo 58 diputaciones formales por mayoría relativa, que en realidad son 40, ahora podría acceder a 18 más, y como por el principio de representación proporcional le tocan 9, podría obtenerlas, o sea, su límite es de 67 y por mayoría relativa obtuvo 40, lo que le da un margen de 27 candidaturas de representación proporcional y podría acceder a las 9 candidaturas que originalmente le corresponden, con lo que estaría mejor representado. Por todo lo anterior, en el entendido de que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, además es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, dicho acuerdo está pegado a la Constitución y además logra la finalidad de la democracia representativa, velar por el buen desempeño de las elecciones y la representatividad efectiva de los partidos políticos. Además, se opone a que un acuerdo de voluntades, el contrato de coalición, contravenga la voluntad popular, que es la depositaria originaria de la soberanía nacional. Muchas gracias. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.